Hola queridos amigos de 92.5 Radio Forever. Javier Milei, presidente argentino, desde el 2023 implementa un modelo libertario radical con austeridad fiscal extrema, con desregularización y control inflacionario, logrando reducir la inflación del 211% al 43.5% en el 2025, pero generando recesión, pobreza, récord 54.8% en el 2024 y descontento popular. Esto culminó en una derrota electoral del 8 de septiembre del 2025 en Buenos Aires, donde el peronismo ganó con 47% versus 34% de Milei, interpretado como voto castigo por impactos sociales y escándalos. En contraste, Daniel Noboa, haciendo un paralelismo, reelecto en el Ecuador del 2025, sigue un liberalismo pragmático con énfasis en dolarización, inversión extranjera y seguridad, manteniendo la inflación baja del 2%, un crecimiento modesto del 1.9% y aprobación del 54% ante su consulta popular propuesta para noviembre del 2025 sobre reformas laborales y seguridad. Surgen las preguntas si podría replicarse o no acá en el Ecuador una reacción similar, reviviendo al correísmo como oposición revanchista, tal como sucedió con el kirchnerismo en Argentina. Para abordar estos temas contamos como invitado con el economista José Lo Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Soy Modesto Gerardo Apolo Terán, bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. Una breve reseña biográfica de nuestro invitado, amigo de la casa, José Lo Andrade. Economista de profesión, PhD en Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, magíster en Economía de la Escuela Austríaca, experto en temas laborales, egresado en la Economía y Dirección de Empresas de la ESPOL, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y además de Ideas Libertarias. Bienvenido. Por supuesto, muy buenos días. Muchas gracias por la introducción, aunque tengo que hacer un par de correcciones ya. Soy candidato a doctor en economía, número 1. Y 2, cuando dice egresado en economía, yo siempre me pregunto, o sea, que no tengo título de economista. No, yo soy economista. Lo que pasa es que lo que no tengo es la sustentación de tesis del máster de economía que estuve haciendo tiempo atrás. Entonces, en eso me hallo. Vale la pena la aclaración. Ajá. Pero lo importante es el conocimiento. Claro, queda. Así es, y eso queda. José, la dinámica para esta entrevista es básicamente, primero saber por qué pasó lo que pasó en Argentina. Tú, claro, que eres muy allegado al tema libertario, la misma ideología más o menos del presidente Milei, son realmente, uno se sorprende referente a lo que ha logrado Milei en todo este tiempo. Puede que no haya sido muy popular, pero al fin y al cabo, económicamente, digamos que está en un proceso de recuperación la economía argentina, pero a una velocidad pasmosa. En efecto. Y quería ver ante la cercanía de la consulta popular en Ecuador, y un poco medio parecidos, aunque tienen sus diferencias, los estilos de Milei con el presidente Noboa, ¿qué podríamos esperar también nosotros en Ecuador si se puede replicar esta reacción o no en el caso de Noboa para el tema de la consulta popular? Y para entrar ya en materia, ¿cuáles consideras que fueron los principales factores económicos que motivaron la derrota de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas de Buenos Aires este 8 de septiembre? A ver, vamos por partes, como digo. Por partes, sí, es lo que pasa, tengo esa palabra en la punta de la boca. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Empecemos por reconocer lo siguiente. Buenos Aires es el bastión peronista por antonomasia. Entonces, eso es el equivalente a sostener que en la provincia de Manabí el correísmo pierde una elección en particular. Entonces, no estamos hablando ante una derrota con todas las palabras en mayúscula de Javier Milei o de la Libertad Avanza, sino de un resultado esperado, ya, porque este es el bastión del peronismo, es el bastión de la izquierda latinoamericana en Argentina. Entonces, esto de aquí es algo que debemos señalar, no eran unos resultados que cayeron de sorpresa. Caen de sorpresa como un balde de agua fría para el resto de los latinoamericanos que no estamos conscientes de esa dinámica interna de la política argentina.
Entonces, lo que se apuntaba, pues lógicamente, era obtener mejores resultados. Y en este sentido, eso sí, no se lograron. Y eso es un tema que en política se maneja. Lo de la economía es incuestionable. Los resultados económicos son lo que son, pero también comprenden un aspecto que tiene que ser entendido por la gente. Mira, después de años de descalabro económico, de desastres, de déficits fiscales, de inflación, cuando llega quien hace los ajustes necesarios, de alguna manera dice, se acabó la fiesta porque de fiesta no se puede vivir siempre, hemos llegado a fin de mes, no alcanzó la plata y es hora de recortar los gastos innecesarios, es hora de poner los pies sobre la tierra. Y qué pena, a la gente no le gusta. Pero la culpa no es de quien viene a hacer los ajustes necesarios y las correcciones debidas en torno a poner en orden las cosas, la economía y la casa, en este caso las finanzas públicas, sino de quien organizó el descalabro financiero, el descalabro económico, el que generó el problema y el que incluso sembró los valores que son antivalores que en algún momento se han sembrado en Argentina y que de alguna forma explican también estas dificultades de la transición de una economía desordenada a una economía ordenada, y una economía ordenada, ojo, que no es solo una economía ordenada, sino una economía que da réditos en lo económico, que se traducen en tasas de crecimiento más altas y que luego, dado este problemón de antesala, terminan mejorando la calidad de vida de la gente. Pero esto no pasa de la noche a la mañana. Esto no es como que tú tienes gripe el día lunes y comienzas a hacer los correctivos el día jueves y el día jueves en la noche te preguntas ¿por qué no has sanado? No, porque esto toma un tiempo. Y ese tiempo de recuperación tampoco es una cosa fácil porque se acabó la fiesta y a nadie le gusta dejar la fiesta. Cabe el paralelismo siguiente, Joselo. Esto es como el obeso, que tiene una dieta de choripanes, tiene pizza, pasta. Esas cosas que son ricas. Sí, todas esas cosas que son ricas y nos dan cierta satisfacción y alegría. Y comienza a tener hipertensión, azúcar alta, le duelen las rodillas, no puede agacharse, no puede ni amarrarse los zapatos, comienza a usar mocasines y va donde el médico y le dice, oye, tengo todas estas molestias, todas estas dolencias, ¿qué puedo hacer? Y lo primero dice, elimina el choripán, elimina esto. Sale de la consulta desanimado y dice, este infame el médico me ha desgraciado la vida. Exacto. Y mira, te lo digo por experiencia propia, porque a mí me pasaba todo lo que acabas de decir. Incluso comencé a pensar en el tema de los mocasines y hasta cierto punto los zapatos que tengo obedecen a esa lógica. Igual que yo. Ok, pero un día el doctor me dijo, en efecto, mira, de hecho fue doctora mi hermana, me dijo, Joselo, bienvenido al mundo de las pastillas, porque acabas de ser diagnosticado con esto y con esto. Y yo dije, no puede ser. Al día siguiente yo cambié mi comportamiento, hoy he bajado 50 libras, ya no tengo los males que se me diagnosticaron en aquel momento. Pero yo no fui a echarle la culpa a mi hermana, quien me notificó la factura. Había cariño. Bueno, había cariño. Yo en ese momento en realidad me puse molesto conmigo mismo, o mejor dicho, molesto con lo que tenía que renunciar. Decía, no puede ser que me quites el azúcar, no puede ser que me quites la sal, no puede ser que me quites toda esa comida rica, pero la culpa no la tiene ni el doctor, ni el diagnóstico, ni siquiera las pastillas, la culpa la había tenido uno mismo. Entonces, cuando uno hace esa transición de lo desordenado a lo ordenado, cuesta, pero también da resultados, porque el cuadro se completa en el momento en que haces caso, comienzas a hacer deporte, ordenas, digamos, tu alimentación, comienzas a descansar, llevas una vida un poco mejor organizada y al rato bajas de peso, retornas a la salud, puedes amarrarte los zapatos, ya no te duelen las rodillas, te ves un poco mejor en el espejo. Pero el día 1 o los primeros 15 días no puedes encontrar resultados, al menos los que deseas, claro, ¿no? Comenzarás a decir, me parece que estoy un poco menos cachetoncito, pero falta mucho recorrido por hacer. Y además, es un camino que se tiene que transitar a lo largo del tiempo. No es que, una vez recuperado el peso ideal, la salud, volvamos a la fiesta, que es lo que regularmente pasa en América Latina. Claro, ahora, ¿tú crees que el escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei fue un detonante clave para el resurgimiento del peronismo o fue más aún un síntoma de un descontento general? ¿Y a qué me refiero básicamente? A ver, muchos se quejaban de los Kirchner, la corrupción y todo eso, y que
la justicia de una manera u otra lo dejó en evidencia. Sí. Y dice, votamos por este fulano para que hayan cambios, y resulta que no hay cambios. Entonces, por lo menos con los otros no pasábamos todas las necesidades que estamos pasando ahora, y tú crees que eso podría ser una lógica que no resulta tan lógica, ¿no, verdad? Para decir, vamos a castigarlo a este fulano en la... Bueno, de nuevo, partamos del hecho de que estábamos hablando del bastión peronista, que es Buenos Aires, por tanto el resultado estaba esperado. Ahora, en medio de todo esto no ayuda, yo diría no ayudan dos cosas. Una, que sea su hermana, Karina Milei, quien esté en cierto modo a cargo de muchos temas en Argentina, ¿ya? Eso no se ve bien, en general, no pinta bien, y es como diríamos nosotros, dar papaya. Así es. Ya, está clarísimo. Pero en medio de todo esto, que de paso a ese dar papaya, a esto que no pinte bien, sea, por muy correcta que sea la hermana, que no pinte bien es una cosa, pero otra cosa es que hayan rumores de que ha habido un escándalo de corrupción en torno a determinados temas de medicinas, no sé, no recuerdo bien el tema. Entonces, ese ruido ya pasa a ser una molestia verdadera, que se da en medio de un proceso eleccionario. Entonces, claro, esto, digamos, ayuda a que las dificultades que hayan vivido el día domingo los argentinos en términos de la libertad avanza se agraven. No es todo, porque ya te digo, se explica en gran parte porque estamos hablando del bastión del peronista, para aquellos que no lo conocen. Perón fue uno de esos presidentes que arruinaron la Argentina y que la siguen arruinando con sus ideas, con sus prácticas y con todo lo que hicieron. De hecho, a su mujer, Eva Perón, se le ocurrió un día decir que cada persona que tenía una necesidad tenía un derecho. Y vamos, para aquellos que estudian economía, las necesidades son ilimitadas, entonces los derechos son ilimitados y al final alguien los tiene que pagar. Lo que vive Argentina, o lo que vivió Argentina, digamos, el desastre económico argentino previo a este gobierno, se debe a la instauración del socialismo del siglo XX, ya, porque en ese entonces no todavía lo llamaban del siglo XXI, pero logró hacer en Argentina algo que no había pasado históricamente y es caso de estudio, que un país desarrollado se subdesarrolle. Porque cuando inician el siglo XX Argentina, había migración europea hacia Argentina. Por eso hay tanto italiano en Argentina. Por eso es que cualquier argentino saca la ciudadanía italiana porque son descendientes italianos. La migración europea venía acá porque tenían un estándar de vida más alto hasta que llegan estas bestias. 1940 Perón. Domingo Perón, ese fue como un domingo 7, ¿ya? Y destruye la economía, destruye a la sociedad y digamos, deja marcada una ruta que hasta el día de hoy pasa factura a los argentinos. Y esto está mal y hay que corregirlo. Ahora, esa ruta de peronismo que en Argentina, bueno, hoy por hoy tenemos peronismo y kirchnerismo, digamos, está en el poder, mejor dicho, ha estado históricamente en el poder, pues se encuentra con que hoy hay que ordenar las cosas. Y de nuevo, ese orden, ese ordenamiento tiene dificultades. No hay transiciones fáciles cuando se ha vivido durante décadas de un descalabro económico y de una ruta equivocada. José, desde una perspectiva libertaria, ¿qué errores estratégicos cometió Milei al nacionalizar las elecciones provinciales y cómo esto afectó el comportamiento electoral? Y esto también traslapémoslo un poco al tema de la consulta popular y la bronca que tiene Noboa con la Corte Constitucional. ¿Tú crees que estos dos hechos podrían tener similares reacciones, sí o no? A ver, vamos, de nuevo. Yo creo que lo que Daniel Noboa hace, y que me disculpe Daniel Noboa, ya, es totalmente distinto de lo que hace el presidente Milei. Me parece que el presidente Noboa se le acerca mucho al presidente Milei en torno a decir, mira, yo soy como él. Vamos, veamos los planteamientos económicos, son diferentes. Esa es la realidad. Ahora, que tengamos, digamos, procesos eleccionarios o plebiscitarios o consultas cercanas, es un tema distinto de los cuales ya voy a hablar. Ahora, es necesario entender que en Argentina pasa lo siguiente: las elecciones de este domingo son unas elecciones que se anticiparon en Buenos Aires, ¿ya? Porque allá tienen un sistema federal que le permitió al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, adelantar estas elecciones y lograr concentrar, digamos, todo el esfuerzo de una maquinaria durante años acostumbrada a trabajar en política
para lograr los resultados que se lograron este domingo. ¿Por qué se separaron estas elecciones? Porque en un segundo proceso, el que va a haber en octubre, era mucho más fácil que tengan resultados distintos en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la tendencia iba a ser mayoritaria a ir por la Libertad Avanza, por las políticas libertarias, por las políticas liberales, por apoyar al presidente Milei, y en este momento era como incluir una pregunta que tenía dificultades dentro de otras que van a tener sí. Claro. Entonces, esa tendencia hubiese impulsado a tener mejores resultados en la provincia de Buenos Aires. Entonces, de forma muy astuta, Kicillof adelanta las elecciones acá y de paso se convierte en cierto modo en el líder del kirchnerismo y del peronismo. Ojo, aquí sí hay una pequeña distinción. Kirchnerismo es Cristina, es Máximo Kirchner, el hijo que todavía anda por ahí, Sergio Massa, y por el otro lado aparece este gobernador que se ha convertido en el líder ya de esos dos grupos. Bueno, Cristina siempre será Cristina dentro del kirchnerismo, pero al final va a ser probablemente su representante en las próximas elecciones. Vamos de nuevo al tema. En octubre se vienen otras elecciones dentro de Argentina y en esas elecciones la Libertad Avanza va a obtener 50, 60 o 70 diputados más. Y por favor, eso explícanos luego de retornar del corte comercial. José, las elecciones que se vienen en octubre, ¿por qué consideras tú que va a haber un revés, o sea, un giro de 180 grados en favor del movimiento de Claro, Milei? es que de la misma manera que se esperaban los resultados de este domingo, es decir, que en el bastión del peronismo los resultados sean más o menos los que se obtuvieron, también se espera que en octubre la Libertad Avanza coseche mucho de lo que ha hecho en términos de su éxito económico, ¿ya? Y esto de aquí es algo que va a pasar. Precisamente 2 días atrás estaba conversando con unos amigos argentinos al respecto y me decían, mira, tal vez no saquen 80 diputados por tirar un número, pero sí sacan 50, 60 o 70. Y con esto van a tener nuevamente margen de maniobra porque en la actualidad el presidente Milei está operando con una fuerza dentro del Congreso extremadamente débil. Y ahora, una vez que sume 50, 60 o 70, más probablemente algún tipo de ayuda, coalición con el PRO o con Juntos por el Cambio, pues va a lograr hacer muchos de esos cambios que al día de hoy están represados precisamente por las dificultades que se tienen en el Congreso. Ahora sí, tratando de volver a tu pregunta de lo que está pasando acá en Ecuador, mira, en lo económico, en Ecuador está pasando lo siguiente. En términos de acuerdos comerciales, vamos en la dirección adecuada, con un ritmo adecuado, las gestiones que se están haciendo son adecuadas, y en cierto modo iniciadas no en este gobierno, muchas se están ratificando durante este gobierno o se está siguiendo la inercia de las gestiones realizadas en el pasado. Pero en todo caso hay que felicitar que se siga ese curso, ¿ya? Porque si hay algo que explica el progreso, y esto tiene que entenderlo la gente, es el comercio. El comercio trae bienestar, nos permite acceder al mundo, tener los recursos que necesitamos. Alguna vez, no sé si lo expliqué, pero mira, cuando tú tienes oportunidad de importar bienes de capital o maquinaria más barata, ¿ya? Porque acá tienes aranceles bajos o en cero, tú puedes producir en tu país más barato, y cuando produces más barato en tu país, vendes más barato. No solamente localmente, sino internacionalmente. Al vender más barato internacionalmente, te has vuelto competitivo y terminas trayendo más dólares a la economía. Y por otro lado, no hay mejor política en favor de la gente de escasos recursos que la política de hacer más baratas las cosas, que es lo que sucede cuando tienes acuerdos comerciales. Y además, no solamente transferimos bienes o papel o pluma o máquinas, sino transferimos conocimiento, y eso acorta los tiempos de desarrollo de las cosas y por lo tanto nos acercan al futuro. En ese sentido vamos bien en el Ecuador. En materia tributaria no está pasando nada interesante, más bien nos están poniendo impuestos. Se dice que no se está haciendo una reforma tributaria y se le está haciendo soterradamente porque se está poniendo impuestitos por aquí, impuestitos por acá, a los que andan desorganizados y que hoy por hoy no elevan mucho la voz para quejarse en torno a esta reforma tributaria. Pero aquí sí una salvedad. La culpa de esta cosa, y que me perdonen aquellos que van a decir, nuevamente va a decir que la culpa es Correa. Sí, la culpa es de esa bestia. ¿Y por qué razón? Porque da la casualidad de que durante el boom petrolero, cuando hubieron ingresos temporales y extraordinarios, ese gobierno aumentó el gasto permanente.
lo que es el equivalente a que tú te compres una casa cuando te han dicho, mira, tienes un contratito de 6 meses, hermano. Vas a ganar muy bien durante 6 meses, pero tú vas a pagar durante 10 años la letra de la casa. Entonces tú emocionado te endeudas con una casa cuando tú vas a tener unos ingresos que van a durar solamente un tiempito. Este animal que no entiende de economía y tampoco de finanzas aumentó el gasto permanente del Estado ecuatoriano, lo duplicó con unos ingresos temporales por definición, porque eso es lo que pasa con el precio del barril de petróleo. Sube y baja de acuerdo a condiciones que nosotros no manejamos. Entonces, cuando el precio del barril se desplomó, esa parte que quedó desfinanciada del gasto público, la que tenía que cubrir el gasto permanente, comenzó a ser cubierta con deuda. ¿Ya? Y deuda, y eso explica el endeudamiento ecuatoriano de los últimos, de todos los años a partir de que cae el precio del petróleo. Y luego toca hacer otras reformas. O reduces el gasto, lo cual es impopular para muchos, pero es lo correcto. O aumentas el ingreso y reduces el gasto, lo cual es tradicionalmente lo que se intenta hacer, o aumentas los ingresos, que es aumentarle los impuestos a la ciudadanía, es decir, pasarle la factura a la familia ecuatoriana. El tema de la deuda es súper cómodo, ¿eh? Me endeudo hoy, pagarán nuestros hijos el día de mañana en forma de o mis nietos y yo ya no estoy aquí para que me reclamen. Nietos, claro, entonces, que pague otro, yo celebro los ingresos, otro cosechará el pago de la factura. ¿Qué es lo que le está pasando a los argentinos? Se endeudaron los Kirchner, paga Javier Milei. Entonces, se endeudaron los Kirchner, ellos sacaron rédito político y finalmente quienes están pagando la factura política son la Libertad Avanza. Entonces, claro, bajo esa lógica, quien queda bien son los primeros, quien queda mal es el segundo. Pero, de nuevo, hoy las reformas tributarias que se están realizando de manera soterrada y que se traducen en más impuestos, tienen un origen y es en el momento en que el ingreso temporal del petróleo cubrió un gasto permanente del Estado, que es el pago de nómina. Eso es un error financiero por definición. Así que sí, la culpa la tienen estas personas. Bueno, porque pueden hablar, porque si no rebuznaran. Bueno, cambiando un poco el colegiado del tema, y es que la imagen de Milei con la motosierra y Noboa con el machete ya es una imagen que pegó. Ajá. Y esto referente al tema de que sí, Milei muy contento por los recortes que usan el tema del Estado y tal, que le han permitido también de una u otra manera, como tú bien dices, recortar los gastos y entonces tratar de mejorar la economía como en realidad ha sucedido. Y por otro lado acá, Noboa con el machete también ha recortado y ha fusionado ministerios, tal, no en la medida que lo hizo Milei, pero de alguna manera. Claro, pero hagamos unas aclaraciones ahí. Primero, ¿no? Fantástico que haya pasado de 20 y pico de ministerios a los que pasó. Fantástico, suena bonito en los titulares y yo aplaudo de pie esa fusión. Porque es necesario, por lo menos suena perfecto, suena hermoso, te alegra saber que hay menos entidades tratando de dirigir tu vida o decidiendo qué va a ser Modesto el día de mañana con sus recursos, con su tiempo, con su felicidad, con su manera de entender la vida, ya. Incluso si siembra o no siembra un árbol es problema de él, porque ya cerraron por ahí una cuestión de calentamiento global, que la verdad es que estoy bastante contento por eso. Pero el grueso del gasto del Estado se encuentra en salud, educación y seguridad. Ahora alguien me dirá, o sea que este neoliberal, ojo, no soy neoliberal, soy libertario, quiere meterse con el gasto en educación. Hay muchas cosas que podemos hacer mejor en esos tres sectores, por favor, ya. Muchas cosas. Y si no, veamos cómo se ejecuta el gasto o cómo se gasta dentro del sector público. Al mes de septiembre, probablemente no tengan ni el 40% del gasto ejecutado. ¿Qué quiere decir eso? Que si les dieron un billete de 100, que debería ser gastado en cierto modo, y voy a hacerlo alegre, y no es así, 10 cada mes, si son 12 meses y tengo 100, va a ser algo menos de 10 cada mes. ¿Ya? Bacán. Pero resulta ser de que llego yo a agosto y he gastado 15. Entonces tú dices, pero ¿por qué no has gastado lo que tenías para gastar en obras, en seguridad, en educación? Porque el sector público por naturaleza es ineficiente. Porque es un monstruo que no sabe caminar. Porque es un perro que no
puede maullar, ¿ya? Así de sencillo, porque por definición un proceso de contratación toma tiempo. La gente que está dentro del proceso de contratación no quiere firmar, hermano. El día que toca firmar el contrato, como saben que ahí hay peligro, se va el jefe y deja encargado a otro, de tal manera que otro es el que firma y es finalmente el que está empapelado. Luego viene la Contraloría, les cae encima a los que firmaron el proceso de contratación. Por eso que todo el mundo se demora, se hace loco, no quiero. Y cuando llega el momento, en medio de ese proceso en que está, que mira, que yo te voy a asignar un contrato, tú lo vas a ganar, como hablamos, pasa lo que pasa con el vigilante en la calle. Y que lo escuchen bien, porque a mí me lo hacen todos los fines de semana cuando me voy a la playa. Ya, me voy a tapar el rostro para que no me reconozcan estos buitres. Todos los fines de semana, hermano, vi a la costa, paso el peaje y están dándole la vuelta completa a mi carro, pero así, tal cual, como tiburones en agua, pero en este caso son buitres. Mirando si es que la pluma, si es que la llanta, que si es que la guía, que si es que la cosa, miran adentro para ver si están mis hijos con el cinturón todos los fines de semana. ¿Qué hacen? No tienen los radares en este momento, tienen que buscar dinero en otro lado. Lo lamento, pero es así. Ya. Lo mismo pasa en este tema, brother. O sea, hay que corregir muchísimo. Y no solamente es que basta con, intentar corregir, sino que por su naturaleza los procesos de contratación son un desastre, son complicadísimos, de tal manera que el Estado ejecuta mal. Entonces, al final del año no ha gastado 100, que de por sí no debería ser el mejor indicador. El indicador no debería ser cuánto gastaste, sino si realizaste el objetivo de tu razón de ser. O sea, ¿cumpliste con el tema de seguridad, sí o no? A mí no me importa si te gastaste toda la plata y hay más delincuentes en la calle. Pero en todo caso, si el indicador es, si se gastó, no se gasta, se gastan 70, se gastan 80, no gastan todo. Entonces ese 20% que queda ahí, que al final lo están tratando de hacer fiestas, te mandan a hoteles a pasar el fin de semana o entre semana para que justifiques el gasto y tener mayor ejecución, pues ese 20 se puede reutilizar, se puede utilizar en otras cosas o se puede transformar en recorte del gasto, porque siempre se puede darle la vuelta a las cosas, siempre se puede utilizar mejor los recursos, como la ama de casa lo hace, por favor. La ama de casa puede decir, me gustaría tener más dinero, pero la realidad suele pasar por otro lado. Entonces, cuando tiene el dinero que tiene, dice, a ver, entro al mercado, tengo tanto para la hierbita, tengo tanto para la papa, tengo tanto para la carne, tengo tanto para la zanahoria, y listo, y hace más y la sopa sale. En cambio, el sector público dice, me falta plata, que pague el vecino y se pegan ellos el festín con la factura que pagamos nosotros. José, justamente eso, tratemos luego del retorno del corte comercial. Siempre el mantener a la población desinformada, por no decir ignorante de las realidades, y exacerbando el tema de las desigualdades ha sido el terreno fértil para el populista y sobre todo el populista izquierda. ¿Cómo poder combatir esto y eso luego del corte comercial? José, en 2 minutos, porque el tiempo es un verdugo, ¿cómo eliminamos este caldo de cultivo que tiene siempre la izquierda? Y es, acá la diferencia, la desigualdad y tal, y los mantienen también ignorantes para que no se les vaya a ir el negocito. Claro, mira, yo te diría, las palabras o conceptos son campos de batalla, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, ellos se agarran de la palabra desigualdad como para mencionar que per se eso es un problema. No, el problema es la pobreza. El problema es reducir la pobreza. Lo que tenemos que hacer para reducir la pobreza es aumentar la prosperidad en la nación, aumentar las tasas de crecimiento. Pero como son envidiosos y parásitos, dicen, mira, a mi vecino le está yendo mejor que a mí, eso está mal. No, el problema no es que le esté yendo bien al vecino. El problema es que no te está yendo bien a ti y tú tienes que preguntarte cuáles son las razones que podrían cambiar esos elementos. O incluso tomar nota de lo que está haciendo el vecino, pero no cagar al vecino para que todos estemos iguales. El tema es que a los socialistas les encanta igualar hacia abajo y convertirnos a todos en pobres. Mientras ellos se enriquecen. Mientras ellos se enriquecen, por supuesto, sobre todo los que están en el poder. Pero no se trata de esto. Esta no es una defensa por los que tienen. Esta es una defensa por todos, ¿ya? Porque cuando nosotros promovemos que la gente salga adelante por mérito, por esfuerzo, las sociedades prosperan. Y es sencillo, mira, si yo estoy aquí y mi vecino está haciendo plata, yo digo, bueno,
mi vecino está haciendo plata, yo también voy a hacer plata. Mi amor, vas a ver que le gano al vecino. Entonces aparece una especie de sana competencia. Mientras tanto, si mi vecino está igual de miserable que yo, pues vamos, me consuelo de tonto. Eso le pasa a los cubanos, lamentablemente bien pobres desde hace muchos años. El tema de la desigualdad, déjame con esto cierro, aparece con fuerza en el siglo XVIII, cuando durante la Revolución Industrial en Inglaterra comienzan a haber personas que tienen plata. Ahí es cuando los socialistas comienzan a escribir sobre la desigualdad. ¿Por qué? Porque comienzan a ver por primera vez que hay gente que tiene dinero y no entendían que esto era una foto del momento. La película es los nietos de esas personas, tanto de los que hicieron dinero al principio como los que hicieron dinero al final, son las personas que tienen el estándar de vida más alto del mundo. ¿Por qué? Porque la desigualdad es natural. Si nosotros somos 5 en la familia, todos tenemos resultados diferentes. A pesar de que fuimos a la misma escuela, tuvimos los mismos padres, la misma genética, estuvimos en la misma casa, nos dieron los mismos valores, a todos nos va diferente. ¿Por qué? Porque los seres humanos son diferentes. Entonces, la diversidad y resultados distintos es lo natural, pero debemos encontrar aquella sociedad en la que lo común se vuelve la prosperidad. Y para ello, pues tenemos que crear esas condiciones. Y esto de castigar y hablar de la desigualdad propio de los socialistas es no entender sobre las causas de la prosperidad. Joselo, siempre interesantísimo y divertido poder conversar contigo, agradecerte por tus palabras, tu expresión y este paralelismo que hemos hecho entre lo que ha sucedido con Argentina contra lo que podría suceder en el Ecuador ante la consulta popular. Muchísimas gracias, Joselo, buen día. Muchísimas gracias a ti, la verdad es que me da mucho gusto estar acá. Igual. En Ecuador, los adultos mayores son reconocidos como grupo prioritario por su vulnerabilidad física, social y económica. Según la Constitución y la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, estas normativas garantizan atención integral, acceso preferencial a servicios de salud, protección contra la discriminación y beneficios fiscales como la evolución del IVA para aliviar su carga económica. Sin embargo, en la práctica, persisten problemas como retrasos de hasta 11 meses en la devolución del IVA atribuidos a la falta de liquidez en la cuenta única del Tesoro Nacional, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Acciones de protección presentadas por adultos mayores en este año reflejan insatisfacción, evidenciando una brecha entre el marco legal y su ejecución, lo que cuestiona la efectividad de la atención prioritaria en mitigar su vulnerabilidad. Para tratar este tema contamos con la participación del economista Francisco Briones, exdirector del Servicio de Rentas Internas. Bienvenido, Francisco, qué gusto. ¿Qué tal, Modesto? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por tu invitación y a la orden. Francisco, como exdirector del SRI, ¿podrías explicarnos los mecanismos actuales que supuestamente priorizan la devolución del IVA para los adultos mayores y en qué medida estos mecanismos se aplican en la realidad considerando los retrasos de hasta de 7 a 11 meses en este año? Bueno, las devoluciones de impuestos son algunos de los beneficios que tienen los contribuyentes acorde a la ley. En algunos casos, debido a que se ha pagado en exceso, en otros casos debido a que se ha pagado indebidamente. Dentro de todos estos grupos existen los denominados grupos prioritarios, que son las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad y que tienen derecho a esta devolución del IVA efectuado en sus compras, digamos, en los últimos 5 años. ¿Cuál es el propósito de este beneficio desde su creación? Es un poco ayudar a estos grupos en su economía al tener tener la opción de recuperar ese gasto en impuestos y que ellos lo puedan disponer para su uso de sus necesidades. Correcto, pero Francisco, en tu experiencia, ¿los beneficios de la evolución del IVA para adultos mayores terminan siendo declarativos o en la práctica o evidencian que mitigan efectivamente su vulnerabilidad económica, especialmente en contextos de alta demanda? Porque hay una realidad que es innegable. A medida que vas ganando años vas perdiendo recursos y a medida que vas perdiendo recursos también se pierden por el hecho de que tienes que ir más al médico, comprar medicamentos, los medicamentos no son baratos y hay una especie de fase ahí. Y entonces sí, es una situación económica apremiante que sufren los adultos mayores y que en un momento determinado pareciera ser que estuvieran mendigando en lugar de reclamando un derecho. Sí, de acuerdo. Yo creo que en cuanto a tu análisis, si lo vemos exclusivamente desde el punto de vista de que
de la demora en la atención del trámite, si lo vemos estrictamente de si se termina o no efectivizando ese derecho al cual tienen la disposición estos grupos prioritarios, yo creo que sí, uno podría llegar a la conclusión de que no está siendo realizado, no se está concretando en la práctica, ¿verdad? Y digamos, esa es una parte del análisis, pero me gustaría quizás complementar con otra parte del análisis que también es relevante, ¿no? Para la comunidad, para el país, y que en esta situación compleja, tanto para las familias como para el tema fiscal, para la situación del Estado, debemos comprender todas las aristas. Y tiene que ver mucho sobre quiénes se ven beneficiados de este derecho, de esta devolución, y en qué magnitud y cuánto, ¿verdad? Uno tradicionalmente, si parte desde el principio básico de los subsidios o si parte del principio básico de los programas de ayuda social, y esto definitivamente es un tipo de programa de ayuda social, uno dice, oye, lo eficiente, lo óptimo es que esté focalizado y que lo reciba quien deba recibirlo y que llegue este beneficio específicamente a quienes lo necesitan, ¿verdad? Y ese es siempre el desafío del Estado, con todo tipo de subsidio, con todo tipo de gasto que se destina de ayuda social, ¿verdad? Pero también como tú sabes, normalmente todos estos programas tienen muchas deficiencias y los recursos terminan yendo a quienes no lo necesitan y terminan beneficiando a quienes de una manera fraudulenta buscan beneficiarse del asunto, o quienes no de una manera legítima, pero quizás por hacer uso del derecho, pero quizás sin en realidad tener la necesidad del recurso, lo terminan aprovechando. Entonces, creo que eso también está pasando, bueno, y ha venido pasando por muchos años en el tema de las recuperaciones y las devoluciones del IVA a los grupos prioritarios, como hemos hablado. Y ahí hay dos esquemas. El principal esquema es personas sin escrúpulos que de una forma dolosa, yo te diría incluso hasta penalmente punible, estructuran grupos de personas a quienes que ni siquiera tienen facturas, que ni siquiera tienen consumos, y quienes ellos, utilizando ciertos recursos, van y ofrecen a las personas en necesidad $10, $20 para luego llevarlos a hacer un trámite, a pedir un trámite, que son ellos los que cobran, estas personas que estructuran estas cadenas de fraude y de estafa tanto a los consumidores, a los contribuyentes y a las personas de discapacidad y de la tercera edad, como al Estado, ¿no? Entonces, pero eso es una falla del propio sistema y que se origina, creo yo, sobre todo en las debilidades que tiene el beneficio. ¿Y cuál creo yo que es la debilidad que tiene el beneficio? Y ese era mi segundo punto, y es definitivamente el monto. Porque si tú dices, oye, haciendo un poco la aritmética a la inversa, digamos, si tú dices, tengo el derecho a recibir $100 de devolución de IVA, entonces tú dices, oye, si tengo derecho a recibir $100 de devolución de IVA, ¿cuánto tuvo que haber gastado para poder haber generado ese IVA de $100? ¿Me explico? Entonces tú te das cuenta de que eso es prácticamente un aproximado de gasto de unos $1,000 al mes, digamos, para ponerlo en números redondos. 1,000 por 15% que es el IVA, son $150, si lo ponemos desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces tú dices, oye, gastarte $1,000 en consumos de IVA, o un poquito menos, digamos 900, pero digamos en números redondos 1,000, ¿quiénes en el Ecuador tienen esa capacidad de gasto? Porque lo segundo que yo te añado a ese análisis es que si tú te pones a ver en tu casa, y los ciudadanos nos ponemos a ver en nuestras casas, nuestras facturas de compras al mes, vemos que la gran mayoría de los gastos van a ser con tarifa cero, porque son alimentos y medicinas y colegios y transporte y educación. Y eso se nos lleva casi que todo el presupuesto en todas las casas, ¿verdad? Entonces, si tú te pones a ver cuánto terminas gastando de IVA, tú dices, oye, en IVA yo no gasto $500, $600, $1,000, como dice como se supone que debe ser este beneficio. Entonces, y si llevamos eso todavía a un nivel todavía más bajo, decir, oye, veamos, entonces pensamos en una familia tipo que quizás debiera necesitar este beneficio, este incentivo, que serían los ingresos más bajos. ¿Cuánto es el ingreso más bajo en el país? El ingreso más bajo en el país, según las estadísticas, está por debajo de los $400, ¿verdad? Entonces tú dices, oye, en $400, digamos que te gastes los $400 en productos con IVA, que no es la realidad tampoco, digamos que lo haces, ahí tú tienes aproximadamente $60 máximo de consumo de IVA, de IVA generado. Entonces, estamos hablando de que este beneficio, que llega hasta $100 mensuales, está prácticamente duplicado a lo que
se entendería que una familia de escasos recursos, de un nivel socioeconómico bajo, a la cual debería estar focalizado un beneficio de este tipo, tendría acceso. Y eso es lo que ocasiona diversas decisiones a nivel de Estado para un poco ir bloqueando, si se quiere, en el camino también, y controlando, entre comillas, el beneficio. Y por eso las demoras. Un poco porque creo que no ha habido, quizás por decisiones políticas, no ha habido, digamos, ese paso de decir, oye, ya vayamos a corregir el problema de fondo, y eso se hace en la ley. Correcto, pero Francisco, si bien es cierto, lo que tú manifiestas es supremamente importante para poder entender toda esta dinámica, no es menos cierto que la percepción que tiene la gente es de que están utilizando su plata para cubrir gasto corriente y desviarlo a otras situaciones. ¿Cómo poder transparentar esto en primer lugar? ¿Y cómo poder determinar efectivamente quiénes son los que prioritariamente deberían de recibir este valor y quiénes no? Porque también veamos otra realidad, Francisco, y es que con la falta de oportunidades de empleo y todo esto, resulta que muchos hogares, los hijos han retornado, están en el hogar hasta los 30, 40 años y a veces retornan con mujer, hijos, nietos y todo lo demás. Y entonces sí, no alcanza, y entonces estos máximo de $141 que podría devolver por el SRI, por el pago del IVA, perdón, de alguna u otra manera, digamos que ayudan en algo, pero ¿cómo también poder compaginar estas realidades? Porque no podemos ser ajenos a que la percepción general es de que están usando mi plata para cubrir gastos corrientes y a mí me tienen aquí guindado en la vereda. Sí, yo ahí quizás me voy al tema más macro y empiezo por lo más macro de la economía fiscal, de la economía del país. Y eso es que Ecuador definitivamente, el Estado ecuatoriano gasta más de lo que puede, y eso no hay dónde darle vuelta, ¿no? Yo siempre digo que en el Ecuador hace falta un debate nacional y que todos nos sentemos y que decidamos como país quiénes son las personas que necesitan ser atendidas por el Estado, ¿verdad? A quiénes vamos a focalizar y a concentrar todos los recursos del Estado para atenderlos con la mejor educación posible, con la mejor salud posible, con la mejor asistencia posible, con los mejores programas de desarrollo social posible, y que no sea un asunto como lo tenemos el día de hoy, en el cual tenemos porosidades en el gasto por todas partes y tenemos personas y grupos familiares y grupos económicos beneficiándose de beneficios fiscales, de ayudas, subsidios, programas sociales que no los necesitan, digamos, o que seguramente hay alguien que lo necesita mucho más y con mucha más urgencia que quienes lo están utilizando. Eso se llama ineficiencia en el gasto público y es a donde hay que ir. Y para hacer eso hay un sinnúmero de medidas que hay que tomar y algunas de esas medidas pasan por reformas normativas en el cual, digamos, no necesariamente vayamos a eliminar el beneficio o eliminar la devolución, en este caso el IVA, sino más bien a limitarla, ¿verdad? Y a cerrarla de tal forma de que no, la ley no juzgue, digamos, al grupo familiar, no juzgue a la familia, sino que lo que la ley juzgue o lo que permita evaluar es que o que se asegure si ese recurso está llegando efectivamente a quien lo necesita. Para que luego en el tema y en el ámbito administrativo no existan o no surjan estas suertes de imaginaciones o de esta mala creatividad para poner trabas a los trámites que luego terminen haciendo sentir al contribuyente, a los ciudadanos, a los ecuatorianos, como que si el Estado les está trabando un derecho. Que ojo, es real. Bajo las condiciones normativas actuales, el Estado está bloqueando un derecho legítimo de los contribuyentes. Entonces, yo siempre digo, oye, transparentemos las cosas, ya no nos inventemos excusas, no nos digamos y no nos veamos la cara, básicamente, sino que vamos directamente a corregir el error de fondo, que es el que hemos mencionado, ¿no? Y de tal forma que decir, oye, no digamos que la devolución va a ser $100 y pico, ya digamos de una vez, $50 y punto, porque uno, bajamos a la mitad el gasto que estamos destinando a esto o a la tercera parte, y segundo, nos asegura, le quitamos incentivos para el que está haciendo negocios con esto, y tercero, les está quizás llegando de mejor forma, más rápido, más efectivo a quienes en verdad están esperando este dinero mes a mes para, como tú dices, ir a comprarse una medicina que luego va a ser para el mismo atención en el hospital público, por ejemplo. Entonces, sí es relevante, yo digo que nos sinceremos todos
en cuanto, número uno, a quienes el Estado debe atender, y número dos, que esté reflejado eso en la normativa para que luego en la ejecución no hayan excusas para poder atender con celeridad y con calidad a los contribuyentes, que es lo que siempre se necesitan. Yo siempre decía, oye, si vamos que queremos cobrar muchos impuestos, debemos ser muy rápidos también en devolverlos, porque es como le voy a decir al alumno, oye, págame rápido, pero yo no te pago lo que te debo rápido. O sea, no tiene sentido. Es correcto. Y Francisco, siempre se comparan dos cosas en este tema de los beneficios para los más desprotegidos y tal. Y resulta que por un lado tienes los bonos, ¿no verdad? Y muchas veces resulta que va quien cobre el bono antiéticamente porque lo usa para la tarjeta del celular, para pintarse las uñas, etcétera, etcétera. Y resulta que esos valores, que el bono por sí debería de ser temporal, porque debería de ser para que esa persona emprenda cualquier negocio, poner un fogón en la esquina y hacer chuzos, pero el tema es que muchos de esos recursos se destinan a estas personas que no se ha sincerado, el Estado no las ha sincerado, y esos recursos bien podrían haber servido para los de la tercera edad, que ya no tienen muchas posibilidades de establecer un emprendimiento y que son los que realmente necesitan más de ese recurso. ¿Por qué el Estado no hace esto? Porque es poco, qué sé yo, políticamente no es muy conveniente, te cuestan votos, más tiempo de vida tienen los de acá del bono que los viejitos que se van a morir, qué sé yo. Mira, hay múltiples dificultades y creo que la dificultad más latente es la dificultad política. Y la dificultad política de cara a la ciudadanía, por un lado, y la dificultad política de cara a los políticos. Recuerda tú que durante el mandato de Guillermo Lasso se hizo un poco con este pensamiento que tú que mencionas de ir diciendo, oye, este bono no es que es una renta permanente por toda tu vida, porque si no quiere decir que el programa ha sido muy malo y muy ineficiente en su propósito, que es ayudarte a salir de la crisis, ayudarte a buscar un empleo, ayudarte a emprender o darte un empujón mientras lo necesitas, ¿verdad? O por otro lado, que el Estado ha sido tremendamente ineficiente en sacar de la pobreza a la gente. Entonces, en cuyo caso, en cualquiera de las dos condiciones, el programa termina siendo entonces ineficiente desde el punto de vista del rendimiento y del impacto social. Entonces, ¿qué pasó durante el mandato de Guillermo Lasso? El Ministerio de Inclusión Económica y Social, que maneja el catastro para todos estos beneficios, dice, ok, vamos a revisar, y encontró que algunos cientos de miles de personas ya no necesitaban este beneficio, los excluyó de la lista. ¿Qué pasó inmediatamente después en la Asamblea Nacional por parte de la oposición? Juicio político para el ministro que sacó de una forma supuestamente inapropiada a personas de que se estaban beneficiando del listado de bonos. ¿Por qué? Porque es un instrumento político utilizado por la oposición para eso. Entonces, digamos, ahí hay una posición a la interna de la política de la economía, del país, de la economía ecuatoriana. Y luego también está el impacto, sin lugar a dudas, en la ciudadanía, en el votante, que cuando alguien se entera que ya ha cobrado el bono por 3 años, por 4 años, por 5 años o más, y de repente ya no va a ser beneficiario del bono, entonces eso seguramente va a tener una repercusión política, ¿no? Sí. Pero todo esto se resuelve, digamos, de alguna forma, cuando el Estado se vuelve eficiente y hace lo que tiene que hacer, que es cumplir con sus obligaciones con los más necesitados, con los grupos más vulnerables. Entonces, si el Estado brinda la educación que debe brindar, brinda la salud que debe brindar y permite que se creen las oportunidades que se deben crear, entonces quizás esa persona que se vio de un momento a otro eliminada de la lista de beneficiarios del bono, un poco sí quizás pudiera pensar, ok, está bien, es verdad, ya no lo necesito tanto como antes, sí, estaba acostumbrado, me duele, digamos, no me gusta la idea, pero entiendo que ya tengo una oportunidad, ¿no? Entonces, hay mucha gente que te dice, oye, yo soy beneficiario del bono, no me afilies, porque si me afilias, registra la información en el MIES y me sacan del bono. Es correcto. Entonces me explico. Entonces, son todos estos, digamos, estos incentivos perversos que existen en cuanto al diseño de los programas sociales, ¿no? Francisco, al volver del corte comercial, y ya entramos en la etapa final de este segmento, ya hemos visto la fea del baile. Ahora, ¿qué sería lo que tú propondrías? Si el presidente te llama y te dice, Francisco, ¿qué me recomendarías para poder de una manera u otra mejorar el sistema del pago, de la devolución del IVA a los adultos mayores y sincerar esta situación? Eso luego del corte comercial. Francisco, te llama el presidente Noboa y te dice, Francisco, ¿cómo podemos mejorar
y sincerar esta situación para que el dinero le llegue realmente a este grupo vulnerable? Bueno, me parece que lo más importante es hacer el cambio normativo. Primero que todo, yo sí creo, por lo que te dije hace un momento en mi análisis inicial, que el monto de devolución es evidentemente elevado, sobre todo considerando que demanda un gasto familiar de aproximadamente $1.000 en IVA, por ejemplo, en gastos con IVA, y que si tú ves las estadísticas de consumo en los hogares en Ecuador, prácticamente ningún hogar de la gran masa, digamos de la gran mayoría, llega a ese nivel. Entonces, sin lugar a dudas, es un valor que está bastante elevado. Entonces, ¿dónde se cambia eso? Eso se cambia en la ley. ¿Y con base en qué lo cambiaría? Con base en el consumo típico del hogar al cual estoy destinando este beneficio, ¿verdad? Una vez que yo determino cuál es el consumo típico de ese hogar, veo cuál es el consumo típico de bienes y servicios con IVA, que es todavía inferior, y ese valor le pongo un equivalente para poderlo corregir. ¿En qué concluye esta primera parte de la solución? Concluye en que definitivamente ya no serán $120, $130 de devolución, el máximo al mes, sino que serán probablemente un tercio de eso. Entonces esa es la primera parte de la solución. Con eso creo que se eliminan muchos incentivos perversos de muchos grupos criminales que están utilizando este mecanismo para engañar a las personas y defalcar a la administración tributaria. Y segundo, algo que yo sí lo hice desde el punto de vista de el acceso y la garantía al derecho de los contribuyentes, es agilitar esto lo más posible dentro de los procesos sistemáticos y tecnológicos del Servicio de Rentas Internas. Me parece que es indispensable que los ciudadanos sean atendidos dentro de tiempos adecuados de esperas, con agilidad, con uso de tecnología y que no se los tontee en cuanto a los servicios y derechos que deben recibir. Y una vez implementadas estas dos soluciones, creo yo que los ciudadanos podrán el Estado tener muchas más probabilidades, o quizás cero excusas, para poder cumplir con este derecho y que sea a tiempo y que no haya la excusa de decir es que no tengo la plata, porque ya se va a reducir a un tercio probablemente, o quizás hasta menos, el gasto que tengan que destinar en estas devoluciones de impuestos. Y en realidad, Francisco, los recursos de amparo constitucionales suena todo muy bonito. Resulta que el juez constitucional ante un recurso de estos dice, páguenle, y el Estado dice, no tengo plata, y queda en nada. O sea, esto de que es destituido el funcionario que se niega a cumplir la disposición del juez y todo, casi es insofacto, a la hora de la verdad no es así. Y entonces, ¿en qué queda? Y sobre todo porque creo yo que si bien hay una orden judicial de actuar e incumplir una orden judicial puede significar la institución de la autoridad, creo que sí tiene buenas evidencias el Estado para demostrar que tiene afectaciones en su flujo de efectivo, ¿no? Entonces, un poco, sí, si bien la ley te obliga a algo, luego el Estado creo que sí tiene formas de demostrar, de decir, oye, es que no tengo los recursos para poder cumplir con eso allá, ¿no? Quizás sirva para la presión política, sirva para poder propiciar la discusión, y eso está bien, pero yo también pienso, como lo que tú mencionas, que el efecto final podría ser complejo, no podría ser difícil de cumplir. Correcto. Francisco, no me queda más que agradecerte, súper claro en tu exposición, y comprometerte para más adelante en otro programa poder seguir tratando este tema que definitivamente tiene mucha tela que cortar. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, buen día también. Buen día también. Queríamos aprovechar la parte final de este segmento para felicitar a la presidenta de esta institución, de esta radio, doña Katiuska Zúñiga de Delgado, la ingeniera Katiuska Zúñiga de Delgado. Es esa persona que va conduciendo de manera eficaz y eficiente esta radio y que se ha ganado el cariño de todos quienes integramos esta gran familia. Para ella, desde este programa, la verdad, un fortísimo abrazo, reconocimiento y los mejores deseos de que el Señor la colme de bendiciones a ella y a su familia. Y como regalo del segmento, vamos a solicitar a cabina, a nuestro querido Fernando, que ponga el tema La vida es bella, de Noa, tema musical que es
predilecto de nuestra presidenta, la ingeniera Katiuska Zúñiga de Delgado. Feliz cumpleaños.